Bueno, buenos días chicos, quinto A y quinto B. En esta oportunidad, en este video, les voy a mostrar, a indicar también cuáles son las consignas de trabajo para las actividades de esta semana. A diferencia de las actividades que estuvimos haciendo hasta ahora, en las que ustedes trabajaban con un formulario Google o con documentos Word, nos iban mandando la tarea. En esta oportunidad, ustedes van a trabajar en prácticas de la escritura, van a tener que escribir un cuento. Ese cuento ustedes lo van a tener que ver primero en el enlace de video de YouTube que ponemos en la plataforma y tiene la particularidad de que es un cuento que está narrado pero no está escrito. Por eso ustedes tienen que prestar mucha atención a las imágenes que aparecen en el cuento, en el video. Tienen que prestar atención a la música y tienen que ir haciendo un registro de todas estas cosas, de lo que ustedes van sintiendo, de lo que les pareció lo más importante en cada momento de la narración. Hay acciones que van sucediendo a través del cuento que son muy importantes porque traen como consecuencia lo que va a ocurrirle después al personaje del cuento. Antes de que yo les explique, les quiero mostrar un poquito la imagen del cuento en sí. Quiero que hagamos un breve resumen de lo que estuvimos trabajando hasta ahora de prácticas de la escritura, que ustedes van a tener que incorporar, van a tener que poner en práctica en la escritura de este cuento, ¿sí? Es muy importante que ustedes en esta escritura puedan plasmar todo lo que hemos estado trabajando, puedan demostrar que han comprendido todos los temas que estuvimos viendo hasta el momento, puedan realmente tomar todas estas herramientas que estuvimos utilizando para poder escribir. Así que ahora voy a hacer un resumen de los temas que estuvimos viendo y después les voy a mostrar rápidamente la imagen del video para que ustedes trabajen y les doy las consignas de trabajo, ¿sí? Bueno, yo les voy a explicar ahora cómo tenemos que organizar el texto a la hora de escribir, ¿sí? Esto es cuando vamos a escribir un cuento, una leyenda, alguna narración, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, el primer paso, es el marco narrativo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de marco narrativo? Estamos hablando de justamente lo que va a encuadrar el texto. Entonces, ¿qué es lo que encuadra al texto? Y bueno, primero vamos a poner los ejes principales, el ambiente. Y lo otro, que también es muy importante dentro del marco narrativo, es el estado de ánimo. Ustedes van a poner acá en este cuento cuál es el estado de ánimo o las emociones, ¿sí? Estado de ánimo, las emociones que vive el personaje. Estado de ánimo, ánimo, emociones, ¿sí? Sentimientos. Todo esto ustedes lo tienen que ir registrando a medida que van haciendo anotando, ¿sí? Cada una de las partes del cuento. Lo otro importante es tener en cuenta cuáles son las acciones principales. Entonces, primero, el marco narrativo. En segundo lugar, las acciones principales. Esto es muy importante porque cuando hablamos de acciones principales, estamos hablando acá de lo más importante que le va a ocurrir al personaje, ¿sí? ¿Y qué van a hacer ustedes? Un ordenamiento cronológico de esas acciones. Es decir, van a encargarse de hacer una sucesión de esas acciones y cuando hablamos de cronológico estamos refiriéndonos a en el orden en el que van apareciendo en el texto, ¿sí? Todo esto ustedes lo van a ir trabajando primero en borrador. ¿Por qué? Porque lo que sigue es justamente lo que tiene que ver con los párrafos.
cada uno de estos momentos que yo escribí acá, el marco narrativo y las acciones principales ordenadas cronológicamente, van a formar parte de los párrafos, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de párrafos, estamos refiriéndonos a que tenemos que hacer un orden donde vamos a poner, en primer lugar, el primer párrafo va a ser el que va a ocuparse justamente del marco narrativo, ¿sí? Este primer párrafo, que vamos a llamar introducción, marco narrativo, ¿sí? Introducción, inicio, es el que te va a llevar menos espacio, porque es una introducción, digamos que va a ser más corto. Después vos vas a ir a otro párrafo que en realidad te puede llevar más de otro momento, que te puede llevar más de un párrafo, ¿sí? Que es el momento del desarrollo o conflicto. Esta es la parte más extensa del cuento, ¿sí? Te puede llevar más de un párrafo el desarrollo o el conflicto. Es la parte más detallada, ¿sí? Y el último es el de el desenlace o la finalización, ¿sí? Yo acá lo marqué, vos lo ves como 3 espacios, pero no necesariamente quiere decir que te va a llevar 3 párrafos, ¿sí? Entonces, este primero, sí, porque es solamente una introducción. Entonces, al ser solo una introducción, acá sí te puede llevar menos espacio. Podés darle un solo párrafo. Aparte, puede llevar más de un párrafo. Eso está muy marcado y es muy importante porque vos vas a ver que van a ir cambiando las emociones de los personajes, del hombre y del pez. Van a ir cambiando a lo largo del cuento. Así que esto también tiene que tener una continuidad en estos 3 espacios, en estos 3 momentos. Cómo se sentían los personajes acá, cómo se sentían acá y cómo se sentían acá. Al comienzo, en el desarrollo y en el final, ¿sí? Es un trabajo de escritura importante, por eso vos lo tenés que, de a poquito, tenés que ir pensándolo, ¿sí? Y ir trabajándolo de manera que no lo vas a poder hacer de un día para el otro, a las apuradas. No, esto es un trabajo de paciencia, primero de organización y de trabajar en el borrador, y después que hiciste todo en el borrador, entonces sí vas a empezar a escribir, ¿sí? La escritura lleva mucho tiempo y lleva corregir, hacer, volver a hacer, comenzar, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo correcciones de cada uno de los trabajos que realicen, por lo que no es de extrañar que después vamos a devolver y vamos a estar diciéndote, mira, fíjate de nuevo tal cosa, corregí tal otra, ¿sí? Vamos a ir haciendo esto. Bueno, entonces acá vos tenés una síntesis de lo que tenés que hacer y que te va a servir para tu trabajo. Vuelvo a repetirte, primero de todo vas a detectar en el texto el marco narrativo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de marco narrativo, lo que estamos diciendo es cuáles son los personajes principales, cuál es el lugar donde se va a desarrollar la historia, cuáles son las emociones, sentimientos, estado de ánimo de los personajes. Después vas a escribir cuáles son las acciones principales en el borrador. Estoy trabajando sobre el borrador hasta ahora, ¿sí? Las acciones principales. Y también las emociones o sentimientos de los personajes. Haces como un punteo de cuáles son las acciones principales y haces el ordenamiento cronológico de las mismas. Y esto es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Ordenarlas según suceden en la historia. ¿Para qué? Porque dijimos que esto, ¿sí? Es lo que a vos te permite después esta continuidad.
Una vez que vos hiciste eso, vas a pensar entonces en cómo puedes acomodar toda esta información en los párrafos. Entonces lo que vas a hacer es un primer párrafo con una introducción. Esto es corto, es el marco narrativo, ¿sí? Después sí te va a llevar más de un párrafo, te puede llevar 2 párrafos, a veces hasta 3, donde vas a explayarte un poco más en el desarrollo o en el conflicto, ¿sí? Entonces acá vos vas a poner varias de estas acciones principales y pones las acciones y las emociones, que cómo van cambiando las emociones de los personajes, de cómo estaban al principio a cómo van pasando, qué emociones atraviesan en este momento de la historia. Y el último paso es el del desenlace, que es donde vos, ahí sí también te puedes llevar un solo párrafo, es de menor extensión, acá es donde se muestra cómo se resuelve la historia, ¿eh? Entonces en este momento del desenlace vos vas a poner la acción principal y vas a poner cómo terminan los sentimientos de los personajes al final de la historia. Bueno, ustedes van a trabajar con este cuento, El pez feliz, ¿sí? Van a mirar la versión corta del cuento. También tienen en YouTube la versión larga, como ustedes quieran, ¿sí? Primero miren la versión corta para poder hacer el cuento, ¿sí? Entonces van a observar con atención el cuento. Van a ver que aparecen acá letras que parecen chinas, ¿sí? Esto es porque el autor de este cuento, que se llama Jimmy Liao, es taiwanés, escribió este cuento sobre el cual se basa este cortometraje, y este cortometraje ganó el premio en 2007 al mejor cortometraje del cine, ¿sí? Ganó un premio mundial. Dice en la síntesis que esta es la conmovedora historia de un hombre solitario que encuentra compañía y paz en su pez mascota. El film explora el mundo interno de este personaje de carácter tierno y generoso que comprende a través de un sueño el valor de la libertad. Y bueno, uno de los críticos de este cortometraje dijo, en definitiva, lo que nos enseña este corto es que si liberas algo, tú también eres libre. Así que los invito a que ustedes puedan ver este cuento, que es muy lindo. Si les gusta, si les gustó, pueden verlo también en versión larga, que tiene más detalles todavía, y trabajen en la escritura de este cuento, que como les expliqué, es como un libro álbum, no tiene escritura en palabras, en letras, sino que está todo narrado a través de las imágenes, ¿sí? Pero tienen que aprender ustedes a descubrir el significado de cada una de esas imágenes. Bueno, los dejo para que puedan ver esto y para que hagan trabajos tranquilos, tienen tiempo, y demuestren todo lo que hemos estado aprendiendo acerca del uso de las mayúsculas, puntos, organizarse en párrafos, todo esto que ustedes ya saben, ¿sí? Bueno, les dejo un beso grande y trabajen tranquilos, escriban y nos van mandando por Word. En la plataforma tienen también las indicaciones, pero vean antes este video para saber cómo tienen que hacer el paso a paso. Ayúdense también observando la red conceptual y no se olviden de utilizar puntos, mayúsculas, dejar sangrías cuando van a empezar cada párrafo nuevo, dejan sangría para que se puedan ver diferenciados los bloques que forman el marco narrativo, el desarrollo y el desenlace, ¿sí? Se tienen que poder visualizar a simple vista. Pero bueno, van a ser trabajos preciosos, así que los dejo y despacito empiecen trabajando en borradores, tomando apuntes y recién después, de a poco, vayan organizando párrafo por párrafo, ¿sí? No se olviden de colocar las emociones, los sentimientos que van experimentando los dos personajes de este cuento, porque ahí es donde está la riqueza de esta producción, ¿sí? Abrazo grande y nos estamos viendo. Chao.